Café abierto. Charlas de café, historias de vida. Cada 20 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Bandera. Es en homenaje al creador de la misma, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que falleció un 20 de junio de 1820 en Buenos Aires. Roberto Elizalde es docente e historiador, miembro del número académico del Instituto Nacional Browniano, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces y del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Además, miembro del número y vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, como también de la Academia Paraguaya de la Historia y del Instituto Histórico y Geográfico de la Academia de Historia Marítima y Fluvial de Uruguay. Además, colabora con los principales medios de alcance nacional y también con la revista Todo es Historia, de Historia Argentina, creada por Félix Luna a mediados de los 60. Se sienta en la mesa de Café Abierto para hablar de Manuel Belgrano, Roberto Elizalde. Y quiero hacer una aclaración, yo no soy doctor, que es el mismo caso que Belgrano, que nunca fue doctor. Es cierto. A pesar de que le dicen doctor. Es cierto. Usted lo ha aclarado varias veces, esto incluso hay muchos que lo citan, el doctor Roberto Elizalde, es cierto, y usted lo ha aclarado, es falla mía. Sí, no, pero me refiero especialmente por Belgrano, porque usted ve que Belgrano, le dicen el doctor Manuel Belgrano, y Belgrano no era doctor. Belgrano había hecho la licenciatura en leyes. Ajá. O sea, y para ser abogado, para tener el doctorado, había que hacer la práctica forense. Ajá. Y la práctica forense se hacía en las audiencias. Claro. Y Belgrano nunca hizo la práctica forense porque de hecho nunca ejerció el derecho, porque lo que él sabía de derecho, que no era poco, ¿no es cierto?, porque era un hombre de gran estudio, le era totalmente útil para su empleo como funcionario administrativo de la corona, que era secretario del Real Consulado. Claro, o sea, yo soy abogado, especialista en comercio, y estoy en el consulado, no tengo, o sea, si he estudiado todas las leyes y tengo ya, digamos, el conocimiento ese, no necesito a lo mejor ejercer, porque nunca voy a litigar. Claro, entonces, no había hecho, digamos, lo que hoy sería la práctica forense. Claro. Entonces, por eso no había recibido el título de doctor, a pesar de que muchas veces dicen el doctor Manuel Belgrano, ¿no? Sí, es cierto y vale la aclaración. Y está bueno también aclarar los sucesos que continuaron a la muerte de don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Ese era su nombre completo. Y el 20 de junio de 1820, en un momento en donde en la provincia de Buenos Aires había 3 gobernadores y el poder a nivel Provincias Unidas o a nivel Argentina estaba en veremos, moría solo, moría bastante olvidado y bastante vituperado incluso por la sociedad. Sí, en realidad muere en el olvido Belgrano. Belgrano muere en su casa, en la misma casa ahí, en la avenida que hoy lleva su nombre, a 30 metros, 40 metros del convento de Santo Domingo. Muere acompañado por su familia, indudablemente, en la misma casa que lo había visto nacer. Pero claro, el país estaba en un estado de lo que se ha llamado la anarquía del año 20, que quizás uno de los días que más eclosión hace es el 20 de junio, cuando hay 3 gobernadores. Nadie, o sea, Belgrano se muere, nadie se acuerda de él, no les llegaban fácilmente el dinero que le debían, porque se le debían sueldos, ¿no es cierto?, y bueno, y el país no tenía plata y Belgrano no reclamaba o le mandaban alguna miseria como para ayudarlo, ¿no? El 25 de mayo él había firmado su testamento. Sí. Y efectivamente su enfermedad, él muere, tenía una enfermedad que era hidropesía, ¿no es cierto?, el exceso de agua, además tenía algún problema cardíaco. Belgrano había sufrido bastantes enfermedades y tenía una enfermedad que indudablemente le vino era un tipo muy buen mozo, por otro lado, muy pintón,
y le vino seguramente de muchacho en España, debido a su inexperiencia en los amores fáciles, que creo que no, por lo que se ha estudiado y se ha visto, no era una sífilis, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino que era una blenorragia, aparentemente, que seguía teniendo sus problemas, y bueno, y además había pasado, por ejemplo, el día de la batalla de Salta, uh-huh, para darse una idea. Yo, los que me están escuchando, ¿quién de nosotros no hemos sido una comilona? Que hemos comido, totalmente, pero estupendamente. Claro. Hemos tomado lo que fuere, o sea, yo como no digo si fuera, pasarnos, pero claro, tomar bien, comer bien. Claro. Bueno, y a la mañana nos hemos levantado y hemos quedado dado vueltas, uh-huh, o sea, sí, sí. No había agujero del cuerpo por donde no saliera algo, y uno queda de cama que ni decir. Uh-huh. Y lo único en el fondo que está haciendo es despedir toda la porquería que tiene adentro. Claro. Imagínense si uno se levanta a la mañana y tiene un vómito de sangre. Bueno, Belgrano tuvo un vómito de sangre en la mañana de la batalla de Salta. Le ofrecieron armar un carruaje para que de ahí dirigiera la batalla, más o menos, uh-huh, y no lo aceptó y montó a caballo. Entonces, eso habla del espíritu de esa persona. Uh-huh. Cualquiera, sí, de nosotros, si tiene un ataque de hígado, una cosa así, sí, nos quedamos adentro, y que comió hoy a la noche y que lo agarra hoy a la mañana, si a mí me hubiese pasado esto, porque claro, le puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto? Pero esto ahora no iba a tener ganas de hablar con nadie, o sea, no estaba en la radio. Claro. Directamente. Claro. Imagínense un vómito de sangre, por eso digo, son esas cosas que hablan de la grandeza de un individuo, ¿no? De sobrepasarse. Ahora, Roberto, claro, cuando muere Belgrano, nos han enseñado en la escuela y los libros de la historiografía oficial que su médico se queda con el reloj por parte de pago y que ahora hay otras cosas más allá de eso. Hay reclamos por honorarios, alguien que quiso pasarse de vivo y el hermano de Belgrano, sí, que tuvo muchos sinsabores. Sí. Bueno, el médico que lo atendió a Belgrano fue el doctor Leddard, que era un médico escocés que ejerció en el norte la profesión y estuvo permanentemente ahí. Como no tenía para pagarle los honorarios, Belgrano le obsequió el reloj. Uh-huh. E incluso le dejaron después un carruaje que tenía Belgrano para que volviera al norte, porque uh-huh, era una forma de pagarle toda la dedicación que había tenido y cómo lo había acompañado, porque claro, volvió desde el norte con él en un carruaje, claro, ¿no es cierto? O sea, claro, era su médico personal. O sea, el doctor Reda, una figura impecable, pero en el medio de todo esto aparece un médico, un tal Sullivan, uh-huh, que era un personaje, digamos, bastante particular, que este irlandés, claro, enterado de que estaba Belgrano enfermo, sí, Belgrano no dejaba de ser una figura importante, claro, a pesar de ese olvido y de todo. Bueno, y empieza a visitar la casa, tal cosa, tal otra, mire, o sea, lo que uno haría de buena voluntad. Uh-huh. Se ofrece como voluntario para cuidar la salud general. Claro, o sea, va con Reda, qué sé yo, o sea, yo soy arquitecto, está construyendo su casa y entonces yo lo conozco al arquitecto, lógicamente, y voy, qué sé yo, y tal cosa, y tal otra, esto y lo demás allá. Y bueno, y no terminó de morirse Belgrano, que se mandó una cuenta impresionante de honorarios, diciendo a las veces que lo había ido a visitar a la casa, uh-huh, tantas visitas, bueno, en aquella época se consideraba la visita, se encontraba si había alguna curación que había que hacer, o sea, bueno, la cosa es que este señor empieza a hacer toda reclamo, claro. Claro, toda la ayuda que podía prestar, y el otro lo acepta de buen grado, o sea, claro, incluso Reda no le pide honorarios, Belgrano le dan las cosas por buen amigo, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y este otro empieza con toda una, o sea, la industria del juicio tenía la industria de los honorarios, ¿no? Estamos hablando de 1820, ¿no?
Claro, 1820, exactamente. Ver, estamos hablando con el historiador Roberto Elizalde desde Capital Federal. Ha estudiado, ha investigado la vida de Manuel Belgrano, y lo que estamos hablando es sobre qué pasó cuando muere el general. Su médico personal, que había venido con él desde el norte, Tomás Redhead, recibe su reloj personal. Ahora, el tema es que aparece este estudiante de medicina, Sullivan, que dice, che, yo vengo a acompañar al general y demás. La cuestión es que no lo hizo gratis, empezó a pedir honorarios, y esto le trajo aparejado muchos dolores de cabeza al hermano de Belgrano y a la familia Belgrano. Claro, porque en primer lugar este era medio piratón, ¿no es cierto? Era un médico medio trucho, o sea, venía de hecho después se comprobó más o menos títulos y demás, para decirlo de alguna manera muy clara, con algunos títulos, algunas cosas, pero acá existían instituciones como era el protomedicato, el Tribunal de Medicina, después es la Academia de Medicina, o sea, existían organismos ante los cuales, compuestos por gente muy importante como el doctor García Valdés y demás, ante los cuales había que revalidar el título o dar un examen. Y siempre anduvo flojo de papeles. Sí, mandaba flojo de papeles, exactamente. Lo llamaban a revalidar los títulos, polemizaba porque decía que no, que él tenía idoneidad mucho más que otros, ¿no es cierto? Sí. Y hacía, se dedicaba a hacer anónimos, panfletos, o sea, cosas muy, digamos, fuera de lugar. Además, se dedicaba a hacer a otros médicos rebajarle su capacidad profesional, o sea, le daban como cualquier humano. Bueno, era un personaje, y al hermano de Belgrano, Domingo Estanislao Belgrano, que era canónigo de la catedral, sacerdote, y que era la albacea de la sucesión de Belgrano, le inicia un juicio al sucesorio, pidiendo la plata y todo lo demás, y el juicio tiene un larguísimo tiempo, como siempre son los pleitos, ¿cierto? Largos como corresponde. Bueno, y con todos los dolores de cabeza que trae aparejados, porque este hombre tenía que buscar. Pero además es muy interesante, que yo lo tengo acá, el informe de Sullivan. Sullivan además dice que él ha hecho la autopsia de Belgrano. Y es muy interesante porque dice, cumpliendo con mi promesa, presento a usted, o sea, una descripción de lo que apareció en la inspección anatómica del cadáver de su finado amigo, lamentado general Belgrano, cuya muerte se mira en el día como la de un simple particular, pero cuya memoria en los siglos venideros de la grandeza americana se reverenciará como un ramo robusto de aquel árbol que sus servicios y sacrificios plantaron en el seno de la patria. Todo muy lindo, muy interesante, pero la primera parte ya vemos cómo él trata de meterse en el tema y de comprometerlo también al otro médico, ¿no es cierto? Cumpliendo con mi promesa, o sea, de su amigo, o sea, si era mi promesa y de su amigo, no era un acto económico, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, de hecho también hubo alguna discusión respecto a si se le había pedido o no la autopsia, y se le hizo por motus propio la autopsia. Exactamente. O sea, estamos hablando de estudiante de medicina que se presenta como voluntario para cuidarlo a Belgrano, y que después empezó a hacer todas estas cosas. Sí, es un personaje muy curioso, porque hace todo esto de una manera muy de buenos oficios, digamos, ¿no es cierto? O sea, esta primera carta de parte del informe es realmente la de un señor con buena voluntad y qué sé yo, y se largó al otro día con unos honorarios, con una cosa increíble. Pero pobre Belgrano ha tenido, incluso ahí está el tema del corazón, el tamaño del corazón, o sea, el pleito fue bastante largo. Bueno, intentaron arreglar, eran me acuerdo
como cosa de 200 pesos, por la autopsia cobraba 100 y pico de pesos, creo. Bueno, o sea, era una cosa insólita con lo que se descargó. Finalmente, el pleito quedó medio en veremos. A lo nombraron oficial de médico en la expedición que iba años después con Martín Rodríguez al sur, así que ahí queda un poco perdida el tema de Sullivan, claro, ¿no es cierto?, en todo esto. Pero bueno, cuando fueron exhumados los restos, en primer lugar, sí, imagínense la pobreza que tenía Belgrano, que cuando lo enterraron, la gente no tenía plata, la familia, para poner una lápida. El poner una lápida no es un acto suntuoso. Mariquita Sánchez, en sus memorias, se acuerda del mal olor que había dentro de las iglesias, porque se enterraba dentro de las iglesias, claro, y había que poner una lápida. Hay Vicente Quesada, creo que es, el que habla del perrero de la catedral. Los perros se metían en cantidad en la catedral y en las iglesias. En la catedral había un perrero, un tipo con un látigo que echaba a los perros. El perro generalmente, o los animales, en Buenos Aires los perros eran gordísimos, porque la carne era algo que sobraba. En un carro se llevaba desde los mataderos que estaban en las afueras de la ciudad, por la Recoleta o por Constitución o por ahí, por el sur, se llevaba, no sé, 10 medias reses, claro, divididas en cuartos. Cargaba a tope, se caía un cuarto de res y quedaba en la calle y nadie, claro, lo agarraba. No los era perros problema, contentos, había tanta carne. Bueno, entonces los perros, que andaban vagabundos, sueltos, y que había muchos, comían en cantidad. Pero indudablemente que cuando se enterraba un cadáver, ustedes han visto que el perro, cualquiera que claro, que está en el campo, ¿no es cierto?, el perro, digamos, que uno lo tiene de casero, de compañía, el perro que vivía en el departamento, o sea, el perro, un señorito, pero veníamos al campo y el perro, lógicamente, cuando podía se rajaba, y el tipo venía y con un olor, y había comido cualquier osamenta, había estado, porque era natural en el animal. Claro. Entonces, bueno, eso era el problema, que se metían en las iglesias, se escarbaban las tumbas. Entonces, poner una lápida era fundamental porque se preservaba el cuerpo, claro, lógicamente, el cadáver, por respeto, además. Claro. Y esto, bien, y Belgrano no tenían dinero para comprar una lápida. Tuvieron que sacar la tapa de mármol de una cómoda para tapar la sepultura, digamos. Eso revela la situación en la que vivía la familia. Un año después sí, se le hicieron grandes funerales, con una comida, como se hacía después, con una gran cantidad de discursos. Claro. Al poco tiempo de morir hubo una misa, que incluso hubo un verso que escribió el padre Castañeda: funeral triste, pobre y sombrío se hizo una iglesia junto al río, por el alma del ilustre general Manuel Belgrano. Una cosa así decía el verso. Ahora, después, esto, sí. Estamos hablando de la muerte de Manuel Belgrano, sumido en la absoluta pobreza. La lápida que se hizo con el mármol quedó alojado en el oratorio o en los pisos de lo que es la capilla de Santo Domingo. Claro, el convento de Santo Domingo, claro, en la entrada de la puerta, ahí todavía está ahí un cuadrado de mármol, donde dice: aquí se lo sepultó a Manuel Belgrano. Claro. Y ahora, Belgrano quedó sepultado ahí. 82 años después se exhumó su cuerpo. ¿Qué se encontró y qué pasó con los restos? ¿Qué pasó? Bueno, 82 años después se hizo la exhumación de los restos de Belgrano y y asistieron el ministro del Interior, en representación del presidente Roca, que era Joaquín B. González, el autor de Mis Montañas, el famoso escritor, y el ministro de Guerra, que era el general Riqueri. Sí. Y esto era en el mes de septiembre, y lo invitaron al general Mitre. Bartolomé Mitre. El general Mitre tenía
81 años. 81 años de aquella época eran muchos años, ¿no es cierto? Porque la vida indudablemente se ha alargado, ¿no? E incluso alguien que tiene hoy 70 años no es lo que yo conocí cuando tenía 70 años. No sé si estoy corto de vista, pero yo cuando tenía 20 años y veía uno de 70, Dios me libre. Y hoy yo me veo con 71 recién cumplido y me veo muy bien. De una forma distinta. Bueno, entonces lo llevan a Mitre. Bueno, lógicamente tuvieron que empezar a trabajar los sepultureros a sacar. Bueno, y Mitre ahí presidiendo. Mitre es una figura consular del país. Bueno, y yo me pongo en el lugar de Mitre, haber pensado, y dentro de poco yo voy a estar ahí, ¿no? Como lo pensaría cualquiera con edad provecta. Y entonces, bueno, y no sé, parece que Mitre se sintió un poco descompuesto, qué sé yo, o dijo, bueno, yo me voy a retirar, y se fue. Y siguieron escarbando ahí, bueno, y estaba el padre Beco con una bandeja de plata, donde se iban poniendo los restos de Belgrano. Y así aparecieron algunos fragmentos de su cuerpo, y aparecieron 2 dientes de Belgrano. Bueno, cuando fueron a guardarlos, los dientes se los llevaron. Uno el ministro de Guerra y otro Joaquín B. González. Y Richeri, los 2 ministros, se llevaron un diente cada uno. El diario La Prensa, que estaba ahí cubriendo la crónica y que vio que se los metieron en el bolsillo del chaleco, hizo la denuncia, qué sé yo. Entonces, claro, los ministros tenían que zafar de la situación. Entonces dijeron, uno de ellos dijo, creo que fue Joaquín B. González, que no, que el diente se lo había llevado para mostrárselo al gran historiador de Belgrano, al general Mitre, que se había tenido que retirar y no había visto nada de los restos de Belgrano, como si mostrarle el diente iba a cambiar la historia, ¿no es cierto? O iba a ser mucho más interesante la meritoria historia de Belgrano y la independencia argentina. Bueno, pasó una cosa de ese tipo que y bueno, fue todo un escándalo. La revista Caras y Caretas, que tenía mucho sentido del humor y unos buenos dibujantes, claro, unos días después sacó una caricatura donde aparecía Belgrano como saliendo de la tumba, como si fuera un fantasma, ¿no? Y los 2 ministros se iban en la caricatura, lógicamente, caminaban hacia el estilo de la Pantera Rosa y llevaban 2 dientes de tamaño importante para que se viera, ¿no? Y ese fantasma, que era la cara de Belgrano, así, con un cuervo fantasmal, que salía de la tumba, les gritaba abajo, ¿no? Sin vergüenzas, no les alcanza con los dientes de ustedes para comerse el presupuesto nacional, que también necesitan los míos. Esta fue el derrotero de Belgrano, luego que viene del norte, luego de su muerte con el pedido de honorarios por parte de alguien impresentable como fue Sullivan, y lo que sucedió con sus restos. Un Belgrano que hoy se lo recuerda y que es él, junto con San Martín y Güemes, son los próceres de esa época, que dejó mucho, porque en la Barranca del Rosario creó la bandera, pero también dejó escuelas, dejó muchísimas cosas, dejó muchísimos escritos que hasta el día de hoy no pierden vigencia. En absoluto. Hay una definición que para mí es estupenda, que la dio hace muchos años el padre Furlong con respecto a Belgrano. Decía el padre Furlong que el general Lee le preguntaron un día que era Washington para los Estados Unidos, el padre de la patria, ¿no? Y entonces él dijo que Washington era el primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de sus conciudadanos. Y creo que realmente eso se da en Belgrano, porque es un militar con vocación civil, y es un civil que por necesidad tiene la vocación militar. Ahí está su acendrado patriotismo, en la paz y en la guerra, victorioso y derrotado
en una o en Salta y Tucumán, victorioso, le entregan los 40.000 pesos en fincas del Estado, y él los dona para construir una escuela. Y aclaremos que Belgrano había nacido en un hogar, pero no rico, riquísimo. El padre de Belgrano era uno de los hombres más ricos de Buenos Aires en ese momento. Y bueno, y en la derrota de Vilcapugio y de Ayohuma, y viene, o sea, le tocaron cosas muy, muy difíciles para afrontar y para llevar adelante. Y sin embargo, siempre con esa vivencia, con esa con ese sentido tan cercano y tan humano que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? De cosas que le pasaron en su vida, o sea, más cuando estuvo en Francia y en Inglaterra, en la misión diplomática con Rivadavia, sí. Conoció una señora que en la corte, que estaba ahí, que decía que era la hija de un ilustre general francés que estaba exiliada porque en Francia su padre había muerto, que esto, que el otro, que aquello. Bueno, y tenía se había conseguido hasta una pensión aparentemente. Ajá. Y cuando viene a Francia sigue con la cantinela. Claro. Y entonces cuando sigue con la cantinela, aparece un cura perdido, un abate. Dice, perdón, se refiere a mi hermano, y mi hermano nunca tuvo una hija. Él se descubre que esta era una mistificadora. Y bueno, y se ve que alguna relación había tenido con Belgrano. Claro. Y hasta se vino a Buenos Aires persiguiéndolo a Belgrano. Y se colgaba de la fama. Y se alojó frente a la catedral, en una fonda que había, y se entretenía con una escopeta en tirarle a las palomas de la catedral. Bueno, y Belgrano estaba en el norte, y bueno, y nunca le dio Madame Pillamel, creo que era, y nunca le dio corte, ¿no? Y se volvió, o sea, hasta esos aspectos humanos de Belgrano, casi novelescos, claro. Lo hacen más cercano a nosotros, ¿no? Claro. Con toda la grandeza, porque también estas cosas hay que decirlas, hay que tenerlas en cuenta. Como hablábamos del óbito de sangre y de cosas así, porque también la historia que se enseñó para un país que había que formarlo con una gran inmigración, y que venía gente de Europa y demás, o sea, el italiano que llegaba acá inmigrante había escuchado sí, lo conocía Cristo, claro. Más vale, y conocía, sí, podía ser católico, claro. o no, pero ese señor traía atrás los dioses romanos, ¿no es cierto? Claro. Traía los héroes. Claro, y llegaba a un país Nobel en donde había que construir la historia, y por eso exactamente, entonces, ¿no? por eso mismo, a estos hombres se los construyó, se los hizo de alguna manera como que iban creciendo, bueno, un año más de Belgrano, 1 litro de bronce, 1 kilo más de bronce, ¿no? O sea, vamos haciéndolo. Y entonces, el ver con el tiempo, buscar esa encarnadura y explicarla de algún modo que llegue a la gente, hace el gran mérito y el gran valor que tienen como ejemplo, ¿no es cierto? Estuvo en la mesa de Café Abierto Roberto Elizalde, hablando de la historia de Belgrano, historia poco conocida, hablando del hombre detrás del bronce, del hombre detrás del prócer. El café humea, la mesa está servida y sobran sillas. En un próximo encuentro, más Café Abierto. Quédate con nosotros. Café Abierto, charlas de café, historias de vida. Encontralo en la 17, lu17.com y otras plataformas virtuales.